Cuando me das bebidas azucaradas, esto es lo que estoy tomando. Obesidad, hipertensión, caries, diabetes, riesgo de cáncer, enfermedades del corazón, daño renal. Hoy y mañana, sin bebidas azucaradas. Hoy y mañana, 10,000 pasos por mi salud. Un cappuccino y un pie no son el mejor desayuno. Entonces, ¿por qué crees que una lechita de chocolate y una galleta sí? Hoy y mañana, sin comida chatarra. Muy bien, para continuar con nuestro programa, ahora toca el turno al tema violencia de género en la medicina. La violencia de género en la educación médica incluye desde las inequidades educativas, recibir comentarios estereotipados y sexistas, hasta tocamientos inapropiados. Un estudio que realizó el doctor Roberto Castro del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM mostró que la educación médica incluye un disciplinamiento de género, esto entre comillas, que comienza desde el inicio de la carrera y consiste en tratar a las mujeres de forma que entiendan el supuesto lugar que tienen en la profesión, en donde antes se les ve como objetos sexuados que como estudiantes. Y bueno, para darnos este tema, queda con nosotros la maestra Nora Carden George Flores, abogado y maestra en Derecho por la UNAM. Muchas gracias. Muchas gracias, estoy muy contenta de estar en este espacio y les agradezco muchísimo ¿no? a las instituciones de la clínica, muchas felicidades por este aniversario y desde luego pues felicitarlos por toda esta trayectoria que han tenido y ser la cuna de la medicina familiar y obviamente también una felicitación por abrir este espacio para estos temas que hoy por hoy nos ocupan y que no pueden desconocerse. ¿Sí? Bueno, yo lo que traté de hacer en esta presentación, sin más preámbulo voy a comenzar, fue plantearla desde una óptica positiva. Si bien el tema que me hizo favor de esbozar mi presentador fue el tema de violencia, yo lo esbocé a la inversa, a través del principio de igualdad. Entonces, sí vamos a abordar el tema, ¿no? de discriminación, de violencia, pero vamos a hacerlo desde un aspecto positivo. Bueno, pues entonces comencemos. La estructura un poco de la exposición va de la siguiente manera. Perdón. Lo primero que quise abordar, discúlpenme, fue un tema de conceptos generales. Ay Dios, no se detiene, pero vamos a seguir. Y el segundo aspecto que quise abordar fue la perspectiva de género en los sistemas de salud. Me encantó que hayan citado al doctor Castro. Roberto Castro fue mi profesor, el CIEC. Entonces, ojalá algún día tengan la oportunidad de invitarlo para que él hable sobre estos temas, porque es experto en temas de discriminación en los sistemas de salud. Y por ahí tiene algunos temas importantes sobre violencia obstétrica. Entonces, es bien interesante cómo lo plantea, ¿no?
el doctor, la verdad es una eminencia. Bueno, pues yo creo que para hablar de temas de violencia de género en los sistemas de salud, para hablar sobre el tema de igualdad y la perspectiva que pueda haber, ¿no? Dentro de estos espacios, lo primero que tenemos que abordar son una serie de conceptos que son relevantes para entender. He pensado que muchos de los temas o de las incidencias que se dan en temas de violencia tienen que ver con desconocimiento. Entonces, para poder abordar estas temáticas y problemáticas que se están dando hoy en día, y desde siempre se han dado, pero que hoy han sido más visibilizadas, es necesario que abordemos los conceptos generales. Entonces, lo primero que quiero hablar también sobre eso es una distinción importante sobre sexo y género. Vamos a que no es lo mismo, y sin lugar a dudas, ustedes seguro están mucho más familiarizados con el tema de sexo. Déjenme ver si no regresarme una. Creo que primero abordé, no, perdón. Tenemos un pequeño desfase, pero ahí está. Bueno, desde luego el tema de sexo se refiere a todas las características biológicas, ¿no? Genéticas, hormonales, anatómicas y fisiológicas, a partir de las cuales se clasifican a las personas dentro de la especie humana como hombre o mujer, ¿no? Macho o hembra de la especie humana, y a los que, bueno, obviamente pues les denominamos de una manera mucho más civilizada, ¿no? Hombre y mujer, ¿no? Somos el macho y hembra de la especie humana. Lo cual es completamente diferente a lo que sucede con el género. El género tiene que ver con una construcción social. Somos hombres y mujeres con base en la clasificación de género, porque tiene que ver con una serie de atributos que socialmente y culturalmente nos han asignado. De esta manera se han creado una serie de roles y entonces desde pequeñitos, desde que nacemos, a los niños pues se les acostumbra a vestir de azul, a las mujeres de rosa. El tipo de juegos a los que los padres van acercando a sus hijos tienen que ver más, ¿no? Por ejemplo, los niños pues cochecitos, construcciones de legos, otro tipo de actividades que se les da a las niñas, ¿no? Para las mujeres es el juego con muñecas, la casita, ¿no? Y demás. Entonces, ¿qué sucede? Si se dan cuenta que desde pequeños nosotros vamos asignando una serie de estereotipos y de roles de cómo se va a ir construyendo una sociedad. Y esto tiene que ver cómo se van a proyectar en su adultez. No es gratis que las mujeres tengan asignados una serie de funciones dentro de la sociedad de cuidado. Si se dan cuenta, desde pequeñas nos han ido educando para tener estas funciones de cuidado. Inclusive, también el tema de profesiones, hay profesiones en las que hay menos mujeres, ¿no? Las ingenierías, pues hay menos mujeres, ¿no? Por ejemplo, enfermería, que tiene que ver con un tema más de cuidado, ¿no? Pues son, en su mayoría, no me los van a dejar negar los doctores, bueno, ustedes mismos, que hay mucho más mujeres que hombres, ¿no? Y así, culturalmente vamos asignando una serie de roles. Ahora, el siguiente el concepto que quiero pues abordar es el tema de identidad de género, que tiene que ver con una vivencia interna individual del género, como cada persona profundamente se siente en su interior y puede corresponder a su asignación de sexo o no. Es decir, ahí las personas se van a identificar con un rol, con una identidad de género, en cuanto a si son mujeres, hombres, o definitivamente se salen de ese binarismo y simplemente no se ubican en ninguna de esas dos identidades que tradicionalmente se han asignado. ¿Okay? Ahora, la orientación sexual es otro de los conceptos que tiene que ver con esa atracción emocional, afectiva, sexual que tienen las personas por un sexo diferente. No necesariamente una persona que es de un sexo diferente va a tener una orientación o una preferencia por una persona del sexo contrario.
puede estar identificada o puede tener un gusto hacia una persona del mismo sexo y demás. Bueno, entonces, bueno, con base en esto, déjenme más, y en las expresiones de género, que es algo importante, orientación y expresión de género. Y la expresión de género es lo que hablábamos, ¿no? Cómo yo me voy manifestando. Yo puedo ser una persona que me identifico con el sexo femenino, es decir, mi identidad es una identidad heterosexual. Sin embargo, mi expresión de género puede ser que no necesariamente corresponda a los estereotipos que han marcado para las mujeres. Es decir, a mí no me gusta usar vestidos, no me gusta maquillarme, me gusta vestirme como hombre, y eso no significa que esté identificado con alguna identidad diferente, ¿no? Que sea a lo mejor bisexual o que sea lesbiana, simplemente que mi expresión de género es diferente a mi orientación sexual. Entonces, si se dan cuenta, estos tres conceptos, que es la preferencia sexual, la orientación y la expresión de género, son tres categorías en donde vamos a ir jugando de cómo me voy a ir proyectando respecto a mi género. Ok, entonces vamos a continuar. Un concepto importante que debemos abordar y que a veces no saben, ¿no? Es el tema de cisgénero. No sé si hayan escuchado que ella es una mujer cis o es un hombre cis. Bueno, las personas cis tienen que ver con aquellas, fíjense, el vocablo cis significa estar del lado de. Entonces, una persona que es mujer, ¿no? Porque por sexo nació con genital, es mujer, pero además por género se identifica como mujer, es una mujer cis y además su orientación es heterosexual, es una mujer cis. ¿Por qué? Porque se ubica en donde el patrón, en donde el binarismo originalmente la ha situado conforme a los estereotipos. Ahora, diversidad sexual, bueno, pues ahora saben, hay, en los últimos años, y no tiene tanto, cómo se ha ido construyendo todo el tema de identidades. Fíjense que de los primeros documentos importantes que hay, son unos principios de Yogyakarta, que son más o menos del 2017. Ahora, en donde empezaron a construir una serie de principios a favor de la comunidad y reconocen derechos. No quiere decir que antes del 2007 no hubiese personas de las identidades, simplemente que estaban invisibilizadas. Lo que ha sucedido en las últimas décadas es visibilizar que existen muchas maneras de ser, y que no por eso, no por una orientación o identidad o una expresión de género, hay una posibilidad de discriminar, ¿ok? Inclusive, tuvimos una reforma constitucional importante en el año 2011, en donde se incluyen una serie de categorías que se les dice que tradicionalmente han sido violentadas, han sido discriminadas. Entonces, ¿qué categorías son? Bueno, ustedes saben, las personas con discapacidad, las personas de los pueblos originarios, los afrodescendientes, las mujeres son una categoría que históricamente hemos sido discriminadas, y por supuesto las personas de la diversidad sexual. En la Constitución, cuando se aborda estas categorías, se habla sobre preferencia sexual. No es el término correcto, porque preferencia sexual tiene que ver con todos los gustos y gamas que existan respecto a tus afinidades sexuales, ¿no? Tus gustos sexuales. Entonces, no todas esas afinidades tienen que ver con las identidades. Por ejemplo, alguien que tiene una pedofilia, pues no es una persona que me parece que tiene una desviación, digo, ustedes seguro lo sabrán más, o que tiene simplemente gustos que no me parecen que sean normales, ¿no? Conforme a una, ¿cómo le podríamos decir? Pues sí, de una manera sana, ¿no? Por ejemplo, pues zoofilias y demás, eso se abarca dentro de las preferencias sexuales, entonces por eso no es el término correcto. El término correcto que se debe abarcar para esas categorías son orientaciones, identidades o expresiones de género, ¿vale? Ahora, algo que como ya les comenté, regresamos un poco antes. Discriminación. Para hablar sobre cómo es la perspectiva de género en los sistemas de salud, es importante tener presente el término de discriminación, ¿okay? Y la discriminación tiene que ver con una exclusión, una restricción.
inclusive una manera de nulificar a las personas para acceder a ciertos derechos que el común de las personas tenemos, pero por alguna situación a ciertos grupos se les fue sacando del camino para acceder a estos derechos en general, ¿no? Derechos humanos y demás. Entonces, como ya les había dicho, constitucionalmente e inclusive en el ámbito internacional, se han generado una serie de directrices sobre qué grupos han estado constantemente vulnerados a lo largo de la historia. Y bueno, reitero, y conforme al tema que hoy nos ocupa, las mujeres y las personas de las identidades de género han sido grupos que históricamente se les ha violentado sus derechos de manera reiterada, de manera abierta, y entonces muchas veces se les ha nulificado. Déjenme decirles que las personas de las identidades sexuales, si bien saben el acrónimo que integra LGBTIQ, bueno, abarca, ¿no?, distintas categorías, pero las personas trans, que son las personas travestis, transexual y transgénero, son las personas más violentadas conforme a las estadísticas que existen. Es más, las personas transgénero, las personas en general trans, tienen una expectativa de vida de alrededor de los 35 años. Y la principal causa de muerte de estas personas son asesinatos. Entonces es bien grave lo que sucede, ¿no? Y bueno, me parece que la segunda causa de muerte tiene que ver con un tema de enfermedad por VIH, pero la primera es por muerte. Y la verdad es algo asombroso que se estén viviendo en estos tiempos todavía un tema de discriminación, ¿no?, con tanta hazaña, con tanto odio, porque además mueren terribles estas personas, ¿no? Son crímenes de mucho odio y demás. Bueno, entonces pasamos al siguiente. Ahora, vamos a abordar el tema de la perspectiva de género en los sistemas de salud. Cuando hablamos de perspectiva de género, fíjense que esta es una voz que se utiliza mucho cuando en el sistema jurídico, ¿no? ¿Por qué? Porque lo usan sobre todo en el ámbito jurisdiccional. En el dictado de sentencias se utiliza mucho más esta perspectiva de género, que tiene que ver en cómo voy a abordar los problemas tomando en cuenta las condiciones de las mujeres, las condiciones de la comunidad, porque no están en las mismas, no viven las mismas oportunidades que el resto de la población que no pertenece a estos grupos, por desgracia. ¿Por qué? Porque han estado limitados constantemente en sus derechos. Entonces, en los sistemas de salud también suceden este tipo de prácticas que van desde, como lo decían ¿no?, quien me presentó, que tienen que ver con, pues, discriminación por ser mujer, discriminación por pertenecer a alguna de las categorías de la comunidad, ¿no?, la imposibilidad para acceder a ciertos cargos por ser mujer o por tener cierta identidad o ciertas expresiones de género. Y también tiene que ver con el exterior. Entonces, vamos a abordar esta perspectiva o esta igualdad de género al interior y al exterior, ¿ok? Al interior, ¿qué es lo que piensan? Bueno, pues se trata de los vínculos que hay entre ustedes, entre el personal médico, cómo funcionan esas relaciones. Y el doctor, bien, como lo señalaron ahora, que me presentaron, el doctor Roberto Castro, fíjense que hace una reflexión bien importante de lo que sucede en el mundo médico, y él lo compara con lo que sucede en la milicia. Entonces, los médicos lo que tienen es una serie de jerarquías. Hay muchas jerarquías, seguramente todos la viven. Entonces, este sistema de jerarquías lo que va haciendo es que va reproduciendo. Entonces, entran los pasantes, desde los estudiantes, desde que estudian. Y lo mismo sucede desde los militares, ¿no? Desde que están en el colegio militar. Hay una serie de instrucciones que se van dando, una serie de prácticas que se van dando, que se asumen y que entonces el día de mañana, cuando estas personas que son los estudiantes o la milicia terminan, ¿no?, sus estudios, van reproduciendo ese tipo de violencias hacia abajo. Y entonces es una cadena imparable. Yo alguna vez preguntaba, ¿hay otra manera de enseñar, ¿no?, sin ser tan violentos y demás?
Pues miren, tanto, si se dan cuenta, el juego que hay en la carrera de la medicina, o que tiene que ver con todos los estudios en materia de salud, va en juego la vida. Y seguramente por eso el nivel de exigencia es muy duro. Pero hay una línea muy delgada entre ese nivel de exigencia y de responsabilidad que siempre debe de ser la constante en el actuar de cada uno de los médicos. Hay una línea súper delgada a ser ya violento. Y a veces se normalizan esas conductas y no se dan cuenta. Ahora, ¿saben dónde uno se da cuenta? Sí, hacia el exterior. Entre ustedes probablemente no lo detecten, pero los usuarios seguro sí detectan cómo se sienten con el tipo de prácticas que a veces se llevan en el área de salud o en estos sistemas de seguridad, ¿no? Un policía seguramente tiene este tipo de entrenamientos y de enseñanzas de cómo deben de ser mucho más duros y demás, pero hacia afuera de repente lo resentimos nosotros. Probablemente en el área de salud, quienes más resintamos como este tipo de violencias, y a lo mejor ustedes dicen, bueno, no le veo lo grave, o exageramos, pues a lo mejor y sí. Entonces hay que ser solamente muy cuidadosos para no caer en prácticas que rayen en violencia o incomodar, ¿no? O temas de discriminación. Entonces, al interior, ¿qué prácticas o qué puede suceder? Número uno, que ese tema de cómo son las relaciones entre los compañeros. A veces puede haber en el mundo médico y en general, en todos los espacios, no piensen que esto solamente se da en el ámbito médico, en bastantes, ¿no? En general, en todos en estos sistemas o en estas pequeñas sociedades, ¿no? Que se van dando al interior de ciertas ramas, ¿no? Como el tema de la medicina. En general, hay prácticas muy sexistas que a veces uno no se da cuenta. Les voy a poner ahí algún ejemplillo. De repente puede ser que estés tú en un ambiente o lleguen las chicas o lleguen a lo mejor una persona que por su expresión de género es mucho más femenina. No necesariamente es una persona homosexual o bisexual, pero a esa persona a lo mejor le gusta vestir de una manera diferente, le gusta vestir de colores rosas, es mucho más a lo mejor amanerado y demás. Y entonces llegan a un ambiente sexista y ¿qué sucede? Que empiezan a discriminar a esa persona por la manera en cómo se conduce, cómo expresa ¿no? su género. Entonces, hay que tener cuidado en cómo nos enrolamos en este tipo de prácticas para evitar, ¿no? o mitigar lo más que se pueda este tipo de violencias de género. Entonces, veamos, ¿qué sucede? Número uno, estas violencias de género tienen que ver con cómo trato a los demás, y si llego a realizar comentarios sexistas o que puedan incomodar a las personas por tener algún contenido lascivo, ¿no? Número uno. Dos, el tema de hostigamiento y acoso sexual es algo que también se puede vivir al interior, ¿no? de las instituciones de salud. Y hay que tener cuidado en eso. Sobre todo, se los digo, ¿no? y con muchísimo respeto a los médicos. De repente puede ser que estén en sus espacios de descanso y entonces los comentarios sean demasiado sexistas. Ahí el mensaje que se llega a dar es a las mujeres que entramos a estos espacios y que están con esta dinámica es, esto es lo que hay, esta es la manera en que nosotros nos desarrollamos. Si les gusta van a estar aquí, si no les gusta pues es su problema. Entonces seamos respetuosos en la manera en que nos conducimos, sobre todo en espacios de trabajo. Cuiden mucho sus chats, cuiden mucho sus comunicaciones. Si quieren al exterior, en su vida privada, pueden llevar este tipo de prácticas, pero en espacios de trabajo, cuídenlo, porque entonces, de verdad, hoy por hoy cada vez hay más información sobre qué es el hostigamiento sexual, el acoso sexual, y ese tipo de prácticas, aunque no están diciéndole haciendo tocamientos o haciendo propuestas indecorosas, basta este tipo de prácticas para que caigamos en un tema de acoso. Entonces, seamos nada más respetuosos en ese aspecto y nuestros chistes sexistas, nuestros comentarios sexistas o prácticas de este tipo, mejor dejémoslos en otros espacios para evitarnos problemas. ¿Qué otra cosa?
Otro de los aspectos que se da y que es importante cuidar para que haya una igualdad de género al interior es que se abran espacios, más espacios para las mujeres en posiciones de mando. Si se dan cuenta, puede ser que haya muchas mujeres en una institución, pero no siempre grueso de mujeres tienen acceso a posiciones de mando. Entonces es importante que se generen políticas o acciones afirmativas para dar oportunidades y que haya mujeres en posiciones de mando. Esos serían los dos aspectos que recabo al interior de la institución. Ahora, al exterior de la institución, también hay que cuidar lo mismo. No crear un ambiente sexista con los pacientes. Digo, yo creo que es difícil que suceda, no sé, tal vez ustedes me dirán, a lo mejor siento que hay mucho respeto. Inclusive a mí me ha sucedido que algunas de mis revisiones, el médico siempre procura tener a alguien más, una enfermera y demás para evitar. Esa es una muy buena práctica, porque entonces evitan que una persona que quiera, alegar algún tema de un tocamiento indebido o simplemente de algún comentario que le llegó a incomodar, siempre hay un testigo. Entonces, esa práctica es fabulosa, no la dejen de hacer, y yo creo que es bueno para protegerse, ¿no? El lenguaje, es importante el lenguaje. Miren, cada vez más les va a pasar que van a estar frente a personas, sobre todo personas trans, ¿no? Acuérdense que los trans, les reitero, implica 3 categorías. Las personas travesti, que tienen que ver con aquellas personas que tienen una afinidad por vestirse como mujeres, sobre todo son hombres, ¿no? Hombres. No me ha tocado ver travestis de mujer a hombre, puede ser que haya, pero nunca lo he visto. Y ¿por qué lo hacen? A veces por expresiones de género o simplemente por gusto, ¿no? Entonces, eso puede suceder. Puede suceder que hay personas transexuales, las personas transexuales, voy a empezar primero por la transgénero porque es más sencillo explicarlo y entender la siguiente categoría. Las transgéneros son aquellas personas que, si bien es cierto, no han modificado sus genitales, ¿no? Son hombres o mujeres que por sexo tienen asignados ciertos genitales, han decidido que no se identifican con ese sexo con el que originalmente nacieron. Entonces, los transgéneros lo que deciden es asumir un rol diferente, ¿no?, a los estereotipos que les fueron asignados, y entonces ahí la diferencia con las personas transexuales es que las personas transexuales deciden hacer modificaciones, ¿no? Entonces, los transgéneros puede ser que utilicen hormonas, ¿no? Que además, por ejemplo, en el tema de mujeres que deciden que no se identifican con el sexo femenino, pues a veces hormonas para que crezca barba y demás, o viceversa, ¿no? Los hombres que deciden que no se identifican con su sexualidad y que son mujeres, entonces también hormonas, pues para mitigar un poco el tema del vello, y una serie de cuestiones que seguro ustedes son mucho más expertos que yo. Entonces, bueno, la diferencia es esa. Unos modifican, hay operaciones, ¿no? Y los otros no. Entonces, hay que tener cuidado, con mucho cuidado, ¿no? Y ser muy mesurados en el trato. Nadie merece un trato especial, diferente, pero con ellos a lo que me refiero es que tengamos el suficiente tacto para que si ven una mujer que es transgénero, transexual, digo, no le van a estar diciendo, bueno, ustedes probablemente sí lleguen a ese tipo de prácticas por un tema de salud, pero por ejemplo, algo que sucede es que hay instituciones que tienen mujeres trans, y entonces no faltan los comentarios de si ya se operaron, que si ya se cortaron, que si ya se pusieron. Ese tipo de cosas incomodan y entonces hay que evitar. Entonces, creo que al exterior lo más importante es cuidar las formas y tratar de ser inclusivos con mujeres y hombres, ¿no? Cuidar siempre el tema de, pues, evitar estar en la atención de pacientes, sobre todo pacientes que tienen que ver con alguna cuestión ginecológica, que no estén solos, es mucho mejor, ¿no? Y para ello les quiero platicar acerca de unas áreas, ya vamos a concluir, unas áreas de oportunidad que pueden abordar, ¿no? Ya sea en su práctica médica,
pues en el sector público, en su práctica médica, ¿no? En un ámbito privado, es importante que se capaciten en estos temas. Créanmelos, créanme que cada vez más es necesario que todos conozcan esto, porque van a llegar más y más personas que han decidido asumir su identidad de género, y entonces de repente no saben cómo tratarlos, cómo preguntarles si es masculino o femenino, ¿no? Y entonces dicen, bueno, yo simplemente no me ubico en ninguna de las dos categorías. Pasa, ¿no? Con las personas queer, por ejemplo, que no se identifican en estas dos categorías, ¿no? O, por ejemplo, a las personas intersexuales. Antes se les llamaba hermafroditas. Hoy no es correcto utilizar ese término. Entonces, hay que utilizar las palabras adecuadas para evitar ¿no? actos de discriminación. Entonces, dentro de las áreas de oportunidad que yo les propongo es, número 1, fomenten la capacitación, ¿no? En estos temas. Es importante. Y les va a servir en la vida en general, ¿eh? Y les va a dar mucha perspectiva sobre cómo las personas pueden vivir su sexualidad y su identidad de género de maneras tan diferentes, y que es muy sano que ellos decidan expresarse de esa manera, ¿no? Y que no haya una restricción. 2, acciones afirmativas, que tienen que ver con esas medidas y políticas internas que se asumen dentro de las instituciones para evitar ¿no? actos de discriminación. Les pongo un ejemplo. El INE, si se fijan, fíjense en su credencial de elector. Su credencial de elector, sobre todo las nuevas, ahora lo que tienen es un QR para el tema si es, antes decía sexo, ¿se acuerdan? Bueno, pues lo que trataron de hacer es porque había personas que decían, es que yo no me identifico con hombre o mujer. O sea, yo no me identifico, simplemente yo no soy una persona que me identifica. Entonces lo que hicieron fue un QR. Entonces protegen esta información, porque además es una información que tampoco es que en la vida lo vayas divulgando, pero tampoco está mal, y cada vez debe de ser menos malo o menos discriminatorio o menos penoso de decir cuál es tu identidad de género. Entonces, una de las cosas que hizo el INE fue eso, ¿no? O incluso les ha pasado, seguro, cuando llegan ahora formularios, igual dice, género, mujer, o femenino, masculino, o mujer, hombre, u otro, o no me identifico ninguno. Me parecen buenas prácticas. No tenemos por qué, a veces por estadísticas se recaban estos datos, pero también es importante cómo abordar. Es una manera de visibilizar a estas personas, ¿no? Y la otra es la implementación de protocolos. Y les tengo una muy buena noticia. Fíjense que la Secretaría de Salud hoy por hoy tiene un protocolo que sería conveniente pues que lo exploren, ¿no? Que es el protocolo para el acceso sin discriminación a la prestación de servicios de atención médica de las personas lésbico, gay, bisexual, transexual, travesti, transgénero e intersexual, y guías de atención específicas. Trae 3 guías. Déjenme salirme para ver lo de las guías, discúlpenme. No, nada más les voy a decir cómo se llaman sus guías. Perdón, es que tomé nota. Y yo creo que es una manera importante de ver cómo se están abordando desde el ámbito de salud estas categorías y cómo atenderlos de una mejor manera. Miren, las guías están súper interesantes porque tienen algunas que son, hay una guía para la atención de personas intersexuales, de intersexualidad, que son las personas que antes les decía hermafroditas, y variación en la diferenciación sexual, ¿no? Hay otra guía que tiene que ver con la atención a mujeres lésbico y bisexuales, otra guía que tiene que ver con hombres gays y bisexuales, y otras que tiene que ver con las personas transgénero. Aquí lo ubican como transgénero en general. Entonces, exploren estos insumos. Seguramente para ustedes va a ser mucho más sencillo entender, porque además tiene toda un lenguaje, si bien es cierto, que tiene que ver con las identidades y demás, también tiene que ver con un lenguaje médico. Entonces, es importante, de verdad, no lo descarten. Cada vez van a tener más pacientes, ¿no?, que pertenecen a la comunidad, sobre todo personas trans. Yo cada vez detecto más, y está muy bien, qué bueno que vivan, ¿no?, de esta manera libre, ¿no? Y sería maravilloso que en el ámbito médico, que además es un ámbito que hoy por hoy, híjole, siempre ha sido sumamente valorado.
Yo respeto a los médicos y les tengo una profunda admiración, de verdad, de verdad, o sea, el trabajo que hacen es increíble, y ahora más, con el tema de la pandemia, bueno, ¿qué puedo decirles? O sea, héroes nacionales, ¿no? Entonces, pues, qué padre que desde el tema médico aborden esto, hay que tener un tema de sensibilización, pues para mejorar, ¿no? En su atención. De verdad, hasta el día de mañana va a ser en su beneficio, ¿no? Se van a evitar, pues, ¿no? Hay temas de quejas, se van a evitar, van a tener más pacientes, porque evidentemente, pues se va a correr la voz, ¿no? Hay que tener apertura. Y yo sé que los médicos me encanta, porque además que tienen mucha más apertura. Uno va con el médico, de verdad, no sé si se los han dicho antes, pero uno se siente casi con el sacerdote y siempre eres bien sincero con el médico. ¿Por qué? Porque sabes que si mientes en datos, que no faltará aquel paciente que sí miente, pero si mientes, pues va de por medio de tu salud. Entonces, qué maravilla que un médico tenga esa sensibilidad para atenderlos como se debe, ¿no? A estos grupos que de verdad les han visto difícil, y se los digo, ¿no? Las personas trans, es increíble, 35 años, es nada. Yo sé que ustedes son muy jóvenes, pero 35 años con esas expectativas es terrible. Y además, que sea por crímenes de odio, ¿no? Por decidir asumir esta identidad, esta expresión de género, entonces, pues, no se vale. Entonces, pues yo, por mi parte es todo, espero les sirva. Es solo una pequeña probadita de todo lo que es, ¿no?, la igualdad de género, lo que implicaría a la inversa los actos de discriminación y de violencia de género. Muchísimas gracias y bueno, estoy a sus órdenes. Hola a todos, yo soy la doctora Amaranta Lucía Márquez Bouchan. Les agradezco la invitación para formar parte de este momento tan emotivo y tan importante para todos ustedes como compañeros y para nosotros como exresidentes de esta gran unidad. A la Clínica de Medicina Familiar Dr. Ignacio Chávez, yo la conocí desde que fui estudiante de la carrera de Medicina. En aquel entonces mi grupo estaba a cargo del Dr. Palacios, de mis primeros profesores, quien nos encargaba toda clase de extrañas actividades para contribuir a la educación del paciente. Hasta obras de teatro terminamos haciendo. Sin embargo, tiempo después comprendí que esas extrañas actividades iban encaminadas a lograr uno de los principales objetivos del primer nivel de atención, empoderar al paciente. Desde ahí me enamoré del primer nivel y muy en especial de la Clínica de Medicina Familiar Dr. Ignacio Chávez. Posteriormente, al ser aceptada en la especialidad de Medicina Familiar, por azares del destino, no por recomendación, lo juro, ingreso nuevamente a esta clínica y más allá de la fortuna que sentía por el gran aprendizaje académico que estaba recibiendo, me sorprendió para bien la calidad de seres humanos que conocí. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es José Luis Aceves Palma. Yo fui residente en la clínica Ignacio Chávez del ISSSTE de 2003 al 2006. De verdad tengo muchos recuerdos bonitos de la clínica como residente, la convivencia con compañeros, mucha enseñanza. La verdad que agradezco a mis maestros de la clínica, lo recuerdo con mucho cariño. Actualmente me desempeño como
médico familiar, estoy en una atención médica continua, trabajo en el IMSS, trabajo los fines de semana, estoy en la jornada acumulada. La verdad que estoy muy contento de haber o pertenecer a este gremio de la medicina familiar. La verdad que he aprendido mucho, sigo aprendiendo, convivo con compañeros residentes, convivo con compañeros adscritos y de verdad estoy muy satisfecho con la especialidad y cómo me ha dejado enseñanzas. Le doy un saludo a todos los compañeros de la Ignacio Chávez, agradecido y muy feliz de estar aquí trabajando y de recordar a mis compañeros. Gracias. Hola, buenas tardes. Estamos aquí festejando el aniversario de la Clínica Ignacio Chávez, sus 42 años. Estamos muy contentos y aquí estamos mis compañeros. Soy la doctora Amalia Álvarez, fui residente de ahí, de la generación 22, de la generación Boschetti, muy orgullosamente. Entonces, muchas felicidades y muchos abrazos para todos los que se están formando ahí. Buenas tardes, soy la doctora Gabriela Lara Palomino, médico familiar egresada de la Clínica Ignacio Chávez. A todos mis compañeros, maestros y amigos que siguen trabajando y laborando ahí, les mando un saludo cordial, un abrazo por el 42 aniversario de la Clínica Ignacio Chávez, que forma excelentes médicos familiares. Generación Boschetti. Buenas tardes, yo soy la doctora Sandra, también fui generación 22, estábamos haciendo cuentas y pues nada, muchas felicidades a todos, felicidades Clínica Ignacio Chávez y mucho agradecimiento y cariño para todos. Hola, buenas tardes, soy el doctor Filiberto Barrios Vázquez. Yo soy de la generación no sé, pero estoy del año 2000-2003. Ahí la verdad que muchas felicidades a la clínica, que fue mi casa durante 3 años y después durante 15 años más. Ahorita ya no me encuentro ahí, pero la verdad que ahí dejé muy buenos amigos y muchas felicidades por esos 42 años. Buenas tardes, mi nombre es Raúl Aguilar Maturano, egresado también de la Clínica Ignacio Chávez, con mucho orgullo. Les mando un fuerte abrazo y un placer haber convivido con ustedes, que se la pasen muy bien en este aniversario. Gracias. ¡Felicidades! Yo soy Carlos Ramírez, soy residente de primer año de medicina familiar y bueno, ahora en el 42 aniversario de la clínica, pues solamente quiero comentar que estoy muy orgulloso de pertenecer a esta institución, principalmente en esta clínica como una de la medicina familiar. Y bueno, muchas felicidades a todos los que pertenecen a esta clínica y a esta institución. Gracias. Hola, mi nombre es Yanko, soy médico residente de la Clínica de Medicina Familiar Ignacio Chávez y es para mí pues un honor saber y pertenecer, mejor dicho, a esta clínica en su 42 aniversario. Muchas felicidades. Soy Eder Dorantes y quiero felicitar al ISSSTE y a la Clínica Ignacio Chávez por su aniversario. Y estoy muy contento de formar parte de esta institución. Gracias. Hola, yo soy Silvia Itzel Mesa de la Peña, soy residente de segundo año de la especialidad de Medicina Familiar. Estoy orgulloso de pertenecer al ISSSTE, más a esta mi casa, la Clínica de Medicina Familiar Dr. Ignacio Chávez. En este su 42 aniversario, no puedo expresar con otras palabras de agradecimiento lo mucho que he aprendido por parte del personal, por parte de la institución. Espero que sigamos cumpliendo muchos años más y que mejoremos. Gracias. Hola, mi nombre es Ángel Octavio, soy médico residente de primer año de la Clínica Ignacio Chávez y quiero externar mi felicitación por su 42 aniversario y ser parte de esto. Hola, soy Paloma Moreno, soy residente de Medicina Familiar y quiero felicitar a la clínica por estos 42 años. Me siento muy feliz y contenta de pertenecer a esta hermosa casa de residentes y médicos familiares. Saludos. Hola, mi nombre es Sara Agua y soy residente de primer año de Medicina Familiar de aquí de la institución Clínica Familiar Ignacio Chávez, cuna de la medicina familiar. Estoy orgullosa de formar parte de esta institución y estar formándome
como médico familiar. Hola, yo soy la doctora Jill Michelle Montiel Flores, soy R3 de Medicina Familiar, jefa de residentes. Y bueno, pertenecer a la clínica ha sido maravilloso, han sido los 3 años más maravillosos de mi vida, ya que he crecido de manera profesional y personalmente. Soy la doctora Edith Villanueva, profesora de la Clínica Ignacio Chávez. Es un honor haber sido parte de generación de residentes que salieron de aquí y ayudar a formar nuevos médicos residentes. Felicidades.